Bueno, vamos a tocar ahora un tema que tal vez nos permita entender por qué hay cifras tan altas en los primeros años de vida y luego esos tienden a bajar después. Y lo hemos llamado entendiendo la cifra de anemia en el Perú y el impacto de las intervenciones con micronutrientes. ¿Es la ontogenia de la hemoglobina la responsable? Entonces, el problema es que la anemia no se reduce en la magnitud que se espera. Aún hay 800 millones entre niños y mujeres en edad reproductiva que son diagnosticadas con anemia en el mundo. Y esto ocurre a pesar de las intervenciones, particularmente con hierro, que cada vez son más frecuentes en el mundo. ¿Cuáles son los nuevos enfoques que nosotros tenemos para responder a este problema? Que la anemia que queda luego de las intervenciones pueda deberse a otras causas y ya no a deficiencia de hierro. Es decir, que si bien desde el año 58 que se reunió el grupo de expertos de la OMS para definir el problema de las anemias nutricionales y en la cual se dieron los puntos de corte para definir anemia, probablemente la intervención que ha habido a través del tiempo, ya sea con suplementación o fortificación, puede haber tenido un impacto, pero que ya en los últimos 10 o 15 años lo que queda de remanente de anemia puede ser debido a otras causas. Y el otro es que el diagnóstico de la anemia no sea el adecuado. Nosotros tenemos, por recomendación de la OMS, que el punto de corte para anemia en los niños entre 6 meses y 59 meses es de 11 gramos por decilitro, o sea, flat. Entonces, cuando nosotros vemos la evolución de la anemia del año 90 hasta el 2016, nosotros podemos ver en el mundo, en el mundo, América Latina, Asia Oriental, Europa, etcétera, que hay una caída en todos los casos, pero después ha habido un estancamiento. Y lo peor de todo es que ahora se está volviendo a incrementar la anemia en los últimos años. O sea, ¿cómo entender ese fenómeno si nosotros estamos cada vez tratando de vencer la anemia, tratando de hacer más intervenciones, y en vez de que esto siga bajando, más bien tiende a revertirse? Y esta es la situación del Perú. Ya se ha mencionado, una caída importante y luego se ha estancado y con una tendencia a subir. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? De niños de 6 a 35 meses, la anemia ha caído entre 2000 y 2010 y luego se ha estancado. Y eso a pesar de que el consumo de hierro ha ido aumentando a través de los años. Es decir, consumo más hierro, pero no varía. Entonces, quiere decir que el hierro no es suficiente, o el hierro no es el problema. La OMS, en sus inicios, nos decía el 50% de la anemia es por deficiencia de hierro, el 42% es inflamatorio y un 8% es por hemoglobinopatía o deficiencia de vitaminas. Con lo cual, se hizo todo un programa a nivel mundial, dado que la mayor cantidad de causa de anemia en el hierro, entonces darle hierro, ya se ha ocurrido. Sin embargo, en los últimos años, una serie de estudios a nivel mundial demuestran que la causa de anemia atribuida al hierro es del 30 o del 25%. Este es un estudio que se ha hecho PUNO, 21.9%. Hay un estudio publicado en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, la doctora Elizabeth González, en Huancavelica y Coronel Portillo, y encuentran que la anemia atribuida a deficiencia de hierro es de 15% en la Coronel Portillo y 21% en Huancavelica. Y lo más llamativo es que muchas veces la anemia por deficiencia de hierro está asociada a otro problema mayormente de tipo inflamatorio. Y ya se ha dicho, si hay inflamación y así le demos hierro, el hierro no va a entrar. Entonces, ¿cómo cambia la prevalencia de anemia con la edad? Fíjese,
De 6 a 8 meses, 24 a 35 meses. Altísimos valores y luego va decayendo. Y si lo vemos, de 6 meses a 59 meses, altísimo, fíjese, 70% a los 6 meses y luego prácticamente entre 15% a los 5 años de edad. Es decir, hay una caída. Y si nosotros vemos en el mundo, vemos exactamente el mismo fenómeno. Hay una prevalencia de anemia elevadísima en los primeros años de vida y luego cae. Entonces, ¿por qué tengo tanta anemia en los primeros 36 meses y menos de 36 a 59 meses? Se ha hecho un estudio de cómo se modifica la hemoglobina desde que nace. El niño, cuando nace con una hemoglobina alta, debido a que está como feto, vive en un medio hipóxico. Entonces requiere más hemoglobina y es una hemoglobina tipo F, fetal. Al nacer, ya no pasa a un medio aeróbico, entonces ya no necesita tanta hemoglobina. Y ocurre un fenómeno opuesto a lo que demostraron los que acaban de ganar el Premio Nobel de Medicina, en el cual, sometiéndolo a hipoxia, yo elevo el factor inducible por hipoxia. Acá estamos en el efecto inverso. Vivo en hipoxia y paso a un medio aeróbico. Entonces, baja el HIF y comienza a destruir las formas jóvenes de los glóbulos rojos, fenómeno que se llama neocitolisis. Entonces, ese hierro que queda del glóbulo rojo destruido se almacena, si no se elimina. Entonces tengo una situación de hemoglobina baja con hierro suficiente. Y fíjese cómo varía la hemoglobina. 2 direcciones estándar. Esto cae por debajo de 11, que es el límite que pone la OMS. Es decir, todos estos, siendo normales, van a ser diagnosticados como anémicos. Y a medida que va aumentando la edad, se va perdiendo eso. Si yo comparo la media de Estados Unidos con la media de Perú, de la hemoglobina, fíjese, exactamente igual. Quiere decir que es un comportamiento universal. Si yo mido la desviación estándar, toda desviación estándar, por debajo de la media, encuentro, este es para Perú, fíjese, todos los valores están por debajo de 11, que es el límite que pone la OMS. ¿Qué nos dice esto? Que mi punto de corte deberían variar con la edad y no ser flat. Entonces acá tenemos pues que la hemoglobina que cambia de fetal a hemoglobina de adulto es un fenómeno que ocurre por el cambio de un medio hipóxico a un medio aeróbico y por lo tanto se requiere de esta destrucción de los glóbulos rojos. Y esto ocurre a través del tiempo en la primera parte de la infancia. Entonces, a raíz de eso, ¿qué va a suceder? Que mi nivel de hemoglobina, fíjese, de 6 a 59 meses, la costa, la sierra, la selva, van a ser baja la hemoglobina a los 6 meses y mucho más alta a los 59 meses, sea en la costa, sea en la sierra, sea en la selva. Fíjese en la selva, mis valores basales son mucho más bajos que en la costa, pero igual tiene el mismo comportamiento. Y tiene el mismo comportamiento con o sin tratamiento, Y eso, ¿qué implica? Que la prevalencia de anemia sea altísima en los primeros años de vida, sea altísima y luego van cayendo. Y esto ocurre independiente del tratamiento. ¿Cuáles son los requerimientos de hierro? Antiguamente, antes del año 2000, ya se ha mencionado, se decía, ¿no? Uno consume un alimento y se absorbe el 10% del contenido de hierro. Entonces, como tomo 10 miligramos, se absorbe 1. Pero ese es en el sujeto normal que pierde 1 miligramo, recupera 1. Si yo consumo 10, 1 se absorbe. Si consumo 9, 1 se absorbe. Si consumo 5, 1 se absorbe. O sea, no depende de cuánto consuma, sino cuánto necesita absorber. Entonces, con ese criterio del 10%, se han hecho todos los cálculos de requerimiento de hierro. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos cuánto es el requerimiento para crecer en un niño de 0.51 años hasta 10 años, por la pérdida de hierro basal y el requerimiento total.
Entonces, fíjese, de 0.5 a 1 año solo se requiere 0.7 miligramos por día para absorción. O sea, si yo consumo 3, 4, 5, tengo suficiente. ¿Dónde se necesita más? En la etapa cuando vamos a llegar a la pubertad, porque es ahí donde se necesita la mayor cantidad de hierro para llegar al estado de adulto. Entonces, cuando se cortaba, los requerimientos en la dieta, fíjese, son 10 veces más. 0.7 se absorbe, entonces necesito 7 miligramos. Ahora ya se sabe que eso no es así. Va a depender de cómo se modifica mi hexidina. Y si yo tengo un proceso inflamatorio y la hexidina aumenta, le dé lo que dé hierro, no va a entrar. Entonces vemos cómo se modifica el hierro corporal en el organismo, el hierro a través de la edad, ¿no? Entonces son en niños, y esto ya en varones, en la pubertad, y en mujeres. Entonces fíjese, en niños vamos a tener más o menos un valor flat, que está en promedio 5 miligramos por kilo. Entonces hemos hecho un estudio en Puno. ¿Por qué en Puno? Porque ahí es donde tienen la prevalencia de anemia más alta de todo el país, y creo que más alta de todo el mundo. ¿Cuánto es el contenido corporal de hierro en Puno? Fíjense, de 6 a 59 meses, 5 miligramos por kilo. O sea, tienen suficiencia de hierro. Eso no quiere decir que no haya gente que sea deficiente, están por debajo de 0, son deficientes de hierro. Pero el promedio es exactamente igual que el patrón de referencia. Es decir, ¿cómo podemos tener 80% de anemia frente a un contenido normal? O sea, yo le doy hierro, lógicamente no va a pasar nada. Entonces nosotros hemos tratado de establecer cuáles serían los parámetros normales en una población muy grande, de casi 2 millones de niños, en la cual se seleccionan solo aquellos que tienen el Z-score de talla por edad entre -1 y +1, con la finalidad de definir una población, entre comillas, más normal. Y esto es lo que hemos encontrado, fíjense. En la costa y en la selva salen exactamente los mismos valores. De 6 a 11 meses el punto de corte sería 9.4, de 12 a 23 meses 9.5, de 24 a 35 10 gramos por decilitro, de 36 a 47 10.3 y 48 a 59 10.5. Todos estos valores están por debajo del punto de corte de la OMS, que es 11. Y si yo estudiase las poblaciones de altura, fíjense, 9.9, 10, 10.5, 19, 11. Quiere decir, la diferencia entre costa y altura es de 0.5. Cuando nosotros hacemos la corrección por altura, por ejemplo, Cerro de Pasco, nosotros tenemos que descontar 4 gramos por decilitro. Si alguien tiene 14, pasa a tener 10. Y nunca voy a hacer que ese 10 suba, pues, porque el 14 no va a desaparecer, está en su cuerpo. Entonces, ¿qué sucede si yo calculo la prevalencia de anemia en una población ya global, basado en el punto de corte percentil 5 y compara con OMS? Fíjense, de 6 a 11 meses yo tendría 5.5% de anemia, y con los datos de OMS 41%. O sea, este 41 nunca lo voy a bajar si es que esto es real, porque de 5 llevarlo a 0 es pues, ser casi mago. Fíjense en la selva, la prevalencia de anemia es 13.8. Fíjense en la costa. Entonces, esto igual no se corrige con hierro porque la causa es otra. Es probablemente problemas inflamatorios. Y por más que yo le dé hierro, no voy a lograr también resolver el problema. Entonces, en resumen, el punto de corte que define OMS, que está siendo objetado no solo por nosotros, sino por muchos investigadores en Europa desde casi hace 10, 12 años, pero decían que Europa es diferente a los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, pero eso está demostrando que es universal el comportamiento. Y por lo tanto, esto tiene que ser reformulado, reanalizado o establecer pautas para entender mejor estos cambios, que aparentemente no son reales, pues esto más parece un problema de la definición del punto de corte más que una anemia verdadera.
¿Qué podemos decir del impacto de las intervenciones? Fíjese, si ha estancado, está aumentando. Este es un estudio importante que acaba de salir publicado en el Annals New York Academy of Science. En agosto ha salido un grupo de casi 14 artículos de una reunión de 4.000 expertos que ha ocurrido en el año 2017, organizada por la Organización Mundial de Salud. O sea, ellos ya están tomando nota sobre esta situación. Hay muchas voces que indican que hay que cambiar los puntos de corte, que hay que cambiar la idea de que solo con hierro se va a resolver el problema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un estudio de 18 años de seguimiento en Bolivia con diferentes fases de intervenciones con hierro, y miren, las poblaciones de altura que son más altas, todas las poblaciones de altura en el mundo van a encontrar que la anemia es más alta. Hay distorsión de intervención y en vez de la anemia bajar, aumenta. Entonces, esto fue un estudio que hicimos, ¿por qué puede aumentar la anemia si estamos dando hierro? Entonces hicimos un estudio, estos son con los datos de ENDES, que encontramos que el consumo de hierro y la diarrea son factores de riesgo para la anemia. La edad, de 6 a 35 meses, es factor, por la definición que estamos diciendo nosotros. Está mal hecha la definición. Pero fíjense, acá hay un dato muy interesante. Yo debería esperar que el consumo de hierro me baje, sea protector, y no es protector. Cuando evaluamos el consumo de hierro sobre la diarrea, fíjese, el consumo de hierro está produciendo un factor favorecedor de la presencia de diarrea. Entonces, ¿cuál es lo que estamos planteando? Que si nosotros estamos trabajando con una población, un niño que está siendo suficiente de hierro y le estamos sobrecargando de hierro, entonces, como se ha dicho en la primera presentación del doctor Jorge Castillo, ese hierro no va a entrar. Sí puede entrar al enterocito, pero no va a entrar a la circulación. Y todo el exceso de hierro que no entra se va hacia el intestino grueso y es utilizado por los enteros patógenos. Y para ello es un manjar el hierro. Con ellos sobreviven y viven más y compiten con las bacterias comensales o las bacterias buenas. Pero algo mucho más importante, ¿no? Si yo consumo hierro y entra al enterocito y pasa 3 días y todo el hierro que hay en todos los enterocitos que tengo, solo va a entrar 1 miligramo en un día, a los 3 días se muere el enterocito y todo el hierro que tiene adentro se elimina. Entonces, ¿cómo puede haber una terapia preventiva si yo estoy suficiente hierro y como hierro, ese hierro se va a eliminar el mismo día o a los 3 días cuando se muera el enterocito? Entonces no puede haber terapia preventiva. Entonces, el niño es un problema porque su microbiota está en formación y nosotros lo estamos alterando. Lo estamos alterando por consumo excesivo de hierro, por antibióticos que a veces le damos también tempranamente, y eso nos puede ocasionar un proceso que es un proceso inflamatorio, primero intestinal y luego sistémico. Ese proceso inflamatorio nos va a aumentar los niveles de exidina, y un niño que es normal lo vamos a volver anémico, es decir, vamos a estar llegando a esta parte de la curva. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos haciendo iatrogenia con la intención de querer apoyar o resolver un problema? La segunda exposición, el 2011, nadie hablaba de anemia, nadie hacía nada y la anemia es más baja que el día de hoy, donde todo el mundo habla, multisectorial, 1 de 2 personas sufre anemia, que son deficientes del desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, en niños se da una situación de baja concentración de hemoglobina con niveles adecuados de hierro. El punto de corte único de 11 gramos para definir anemia no toma en cuenta la ontogenia de la hemoglobina con edad.
y la sobrecarga de hierro en niños que no lo requieren puede afectar la microbiota intestinal y generar un proceso inflamatorio. Esto es algo que ya se ha demostrado en otros países, que necesitamos demostrarlo en nuestra población. Ahora que se está dando hierro desde los 4 meses de edad. Entonces creemos pues que el problema de la anemia, como decía el doctor Pedro Mendoza, de repente tanto nos hemos enfocado en un solo punto y no queremos ver más allá de ese punto. Y creo que valdría la pena entrar en la discusión de abrir la baraja y buscar otras posibilidades para resolverlo. Muchas gracias.